Ahora sí, agárrense. Vamos a pasar al método más interesante del módulo, que tiene que ver con supermalla. Como pueden ver, ya que vimos el análisis de nodo y de malla y pasamos a supernodo, el que procedería sería supermalla, que es simplemente una expansión para solución de circuitos mediante el método de malla cuando tenemos fuentes de corriente dentro del circuito. Ya habíamos visto que podemos ahorrarnos una corriente de malla cuando la fuente está en la periferia, pero siendo como en este caso que tenemos una fuente de corriente dentro del circuito en la parte interna, no podemos simplificar y abstenernos de tener una ecuación de malla, sino que tenemos que recurrir a otra clase de metodología. El ejercicio nos pide resolver para encontrar la corriente I1. Si nos vamos por el método de malla tradicional, vamos a definir corrientes de malla. Como ya me definieron I1, ahí la voy a dejar, voy a definir I2 y voy a definir I3. Al momento de hacer las ecuaciones de malla voy a pasar con I1. Comenzamos desde esta parte y pasamos hacia arriba. Tenemos menos 10 volts ya que entra por el polo negativo. Vamos, subimos, bajamos, está la resistencia de 4 ohms. Entonces corresponde a 4 ohms por la corriente que fluye en la resistencia, que es I1 menos I2. Y pasamos al siguiente punto, la fuente de corriente. No hay forma de conocer el voltaje de la fuente de corriente. Es una fuente de corriente, conozco su corriente pero no conozco el voltaje. Y no hay una forma matemática de obtenerlo, ¿sí? El voltaje se va a acoplar a lo que necesita el circuito, no hay una ecuación que lo relacione. Aquí es donde nos presentamos en el problema y no podemos utilizar método de solución por malla tradicional. ¿Qué hacemos? Hacemos una supermalla. En este caso, vean cómo si seguimos esta ruta, estamos obteniendo puros elementos que sí nos sirven para una ecuación de malla, fuentes de voltaje y resistencias. Simplemente que estoy juntando dos mallas en una supermalla. Al igual que el nodo juntaba dos nodos y formaba el supernodo, en este caso estamos obteniendo una supermalla. Y entonces aquí yo puedo completar la ecuación. Solo que ahora no es de I1, sino que es I1 en conjunto con I3. Y tengo igual, menos 10 volts más 4 ohms por I1 menos I2 más 10 ohms por, en este caso, la corriente que va en el sentido de la malla es I3. I3 menos I2. Se observa aquí cómo están estas dos corrientes interrelacionadas y como estoy yendo en este sentido, I3 está cumpliendo con ese sentido, I2 va en el sentido contrario, por eso es negativo. Pasamos a la resistencia de 1 ohm. 1 ohm solo está tocando la corriente I3, se queda como tal I3 y está en el mismo sentido que la malla, al igual que la resistencia de 7 ohms, entonces quedan 7 ohms por I3. Y todo eso es igual a 0, porque ya completé la malla y ya pasé por todos los elementos. Pasamos a la otra ecuación, que sería con I2. I2 lo tenemos mucho más sencillo, son puras resistencias, puedo aplicar una malla tradicional. Voy a empezar por este punto, que tenemos 4 ohms, multiplicado por I2 menos I1, más 5 ohms, multiplicando solamente a I2, más 9 ohms, multiplicando también solamente a I2, y la resistencia de 10 ohms, que ahí sí comparte dos corrientes, y vemos que la que sigue el sentido de la malla es I2, e I3 nos va a quedar como negativo, I2 menos I3, y ahí se completa la malla, por lo tanto esto es igual a 0. Ya aplicamos ley de voltaje de Kirchhoff en dos ocasiones, pero tenemos tres incógnitas. Entonces nos hace falta agregar una tercera ecuación. Y al igual que el supernodo utilizábamos la fuente de voltaje, en este caso vamos a utilizar la fuente de corriente. Observamos que tenemos una fuente de corriente que está indicando hacia arriba. Y por ella están pasando dos corrientes. Está I3 y está I1.
y 3 en la fuente de corriente está subiendo. Vemos como el sentido nos está marcando que está subiendo, por lo tanto va a quedar de manera positiva, porque coincide el sentido de la fuente con I3. De igual manera, I1 está bajando en este punto, está yendo hacia abajo, la fuente hacia arriba, queda de manera negativa. Entonces nos queda I3 menos I1 es igual a 3 amperes. Y esta es una ecuación que también corresponde a I1 e I3. Ya tenemos tres ecuaciones, simplemente hay que acomodarlas. Entonces, para voltajes, en la primera ecuación solamente tengo menos 10 volts que van a pasar del otro lado de manera positiva. Y vamos a agarrar los valores de cada una de las corrientes. Para I1 tengo 4 y nada más. Entonces me quedo con 4 I1. Para I2 tengo menos 4, menos 10 da menos 14 y listo. Menos 14 I2. Y para I3 vamos a tener 10 en esta parte, más 1 nos da 11, más 7 nos da 18. 18 I3. Y todo esto es igual a estos 10 volts que pasan de manera positiva hacia el otro lado. En esta otra ecuación hacemos lo mismo, en este caso no hay voltajes, va a quedar igual a 0, pero vamos definiendo los coeficientes de cada una de las corrientes. En el caso de I1 solo tenemos menos 4 I1. Para I2 vamos a tener 4, aquí tenemos 5, nos da 9, aquí tenemos otros 9, nos da 18 y con estos 10 nos da 28. Finalmente para I3 solamente tenemos aquel término que son menos 10 I3 y eso es igual a 0. Y la tercera ecuación que queda como menos I1 más I3 es igual a 3. Solo lo acomodé para que tuviera el mismo orden en las tres ecuaciones. Y ya tengo mi sistema listo para resolver. Lo resolvemos con MATLAB y regresamos. Bien, ya acomodamos el sistema en una matriz y un vector y al meterlo a la computadora en MATLAB obtuvimos estos tres resultados. I1 equivale a menos 1.933333 amperes, I2 es más o menos 104.76 miliamperes y I3 nos quedó 1.066666 amperes. El problema nos pide I1, ya tenemos directamente aquí del sistema I1. Pero recordemos que en cualquier problema, la variable que se nos pida ya la podemos obtener a partir de estas tres corrientes de malla. Podemos obtener corriente en cualquier elemento sumando y restando las corrientes de malla que le corresponden. Podemos obtener voltajes multiplicando esa corriente que fluye por una resistencia por el valor de la resistencia en sí. Podemos obtener potencias con cualquiera de las fórmulas de potencias que ya conocemos, utilizando corriente y resistencia, voltaje y resistencia, o voltaje y corriente, según sea el caso. Entonces ya depende del problema de la aplicación, es cómo vamos a proceder a hacer el análisis. Este es un ejemplo con una fuente de corriente dentro de. Si tenemos más fuentes de corriente, hay que ver cuándo aplicar esta clase de sistemas. Consideren, y es muy importante, observar si la fuente de corriente está dentro del circuito para hacer una supermalla y la ecuación de corrientes, o si está en la periferia se puede hacer una definición directa y nos ahorramos una ecuación, al igual que cuando lo hacemos con mallas muy simple y muy tradicionalmente. Si yo tengo aquí, ¿dónde lo dibujo? Voy a borrar este pedazo. Si yo tengo aquí una fuente de corriente de 1 ampere conectado de esta manera, yo aquí tendría una ecuación de malla I4. Aquí yo no tengo que hacer ninguna clase de análisis, tengo una corriente en la periferia. ¿Qué hago? Defino directamente. I4 es igual a menos 1 ampere. Y con esto ya me ahorré toda una ecuación. Es una ecuación que se incluye al sistema. En este caso, si el circuito fuera este, tendríamos 1, 2, 3, 4 variables.
tendríamos estas tres ecuaciones. Seguramente una de estas estaría modificada por la conexión que hay aquí, y esta cuarta ecuación quedaría tan simple como esto. Y 4 es igual a menos 1 ampere. ¿Por qué negativo? Vuelvo a lo mismo. El sentido de la corriente de malla está contrario al sentido de la fuente de corriente. Entonces yo tengo que cambiar el signo. Vamos a pasar a un ejemplo de un circuito un poquito más complejo.